¿Qué tal? Buenas tardes. Los saluda Josefina Townsend. Bienvenidos a TV Perú Mundo. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos la última información sobre lo que viene sucediendo en Europa después de los atentados de París el viernes pasado, y es que ha sido suspendido por una amenaza de bomba el partido amistoso que se iba a jugar entre Alemania y Holanda, y en el que iba a estar presente la canciller alemana Angela Merkel. Se habría encontrado una ambulancia con explosivos frente al estadio, según algunas fuentes. Estaremos esperando las confirmaciones oficiales, mientras Francia sigue buscando a un nuevo sospechoso de los atentados. Ayer se hablaba de una persona que había logrado huir tras participar en los ataques que cobraron la vida de 129 personas. Ahora se habla de una persona más que también habría participado en estos ataques en París. Mientras tanto, continúan los ataques también franceses y rusos contra blancos del ISIS. En la segunda noche consecutiva de bombardeos sobre territorios controlados por el Estado Islámico, Francia redobló los ataques. El Ministerio de Defensa francés confirmó que 16 bombas fueron lanzadas por 10 aviones de caza Rafale y Mirage 200 que destruyeron un centro de comando y un campo de adiestramiento en Raqqa. Por segunda vez, Francia ha llevado a cabo esta madrugada nuevos ataques aéreos contra objetivos yihadistas en la provincia de Raqqa, al norte de Siria, luego de los atentados en París, donde fallecieron 129 personas. Destruyeron bases de mando y de reclutamiento. Según la agencia Reuters, una fuente del gobierno francés dijo que Moscú atacó en la misma zona un día después que el presidente François Hollande pidiera a Estados Unidos y Rusia unirse en una gran coalición para combatir al Estado Islámico, que se está volviendo una amenaza para todo el mundo. Por su parte, la aviación aérea rusa desarrolló su primera campaña de bombardeo estratégico de largo alcance, dirigidos a Raqqa, bastión del ISIS, y Deir al-Sur. Así lo informó el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu en una reunión en el centro de comando del ministerio, donde participó el presidente Vladimir Putin. Hemos asestado un ataque aéreo masivo contra los objetivos del Estado Islámico en el territorio de Siria. El número de misiones aéreas se ha duplicado. A su turno, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, dijo que lanzaron 34 misiles de crucero, lo cual destruyó 14 importantes instalaciones terroristas, mientras que el buque de guerra Moskva recibió la misión de proteger a los aviones rusos de posibles ataques enemigos. El mandatario Vladimir Putin anunció a sus funcionarios que pronto llegará al Mediterráneo Oriental un portaaviones francés y trabajarán juntos como aliados. Muy pronto, la Marina francesa, encabezada por un portaaviones, llegará a su área de operación. Es necesario establecer un contacto directo con los franceses y trabajar con ellos como aliados. Debemos elaborar un plan de acciones conjuntas en el mar y aire. El presidente de Francia, François Hollande, visitará el próximo 26 de noviembre el Kremlin para reunirse con su homólogo ruso y discutir las acciones que llevarán a cabo en Siria. Los ataques de Francia con las 129 víctimas mortales y el reconocimiento de Rusia que el avión de Metrojet con pasajeros rusos a bordo fue derribado por una bomba, ¿crees que ha marcado un punto de inflexión en el combate frente al ISIS? Sí. Mencionábamos en un programa anterior que finalmente los bombardeos aéreos no solo hacían mella en el Estado Islámico, sino que además Rusia y Estados Unidos empezaban a tener aliados en el terreno. Rusia, el ejército regular sirio,
más las guerrillas étnicas, digamos, alawitas. Estados Unidos ha básicamente decantado por una alianza con grupos militares kurdos, sobre todo en Irak, pero también en el norte de Siria. Y entonces ahora finalmente los ataques aéreos eran aprovechados por una fuerza en tierra para avanzar sobre el territorio que había capturado el Estado Islámico. Y el Estado Islámico, digamos, las tropas sirias habían logrado romper el cerco del Estado Islámico sobre una base militar al norte, cerca de Alepo, Kuwairis, y a su vez la ciudad de Sinjar, que es importante porque está a medio camino, o en todo caso en el camino entre Raqqa y Mosul, las dos ciudades más grandes que controla el Estado Islámico, había caído en manos de estos grupos kurdos. Por eso es que el Estado Islámico ahora está empezando a atacar a aquellos que lo bombardean o lo atacan en Siria e Irak. En un periodo de un mes, habría que recordar, el Estado Islámico ha reivindicado 4 grandes atentados. Primero, el atentado en Ankara contra civiles turcos, poco después de que Turquía empezó a bombardear blancos del Estado Islámico. Luego, el avión de pasajeros rusos sobre el Sinaí, poco después de que Rusia empezara a bombardear blancos del Estado Islámico. En tercer lugar, el ataque contra población civil chiita en una zona que suele respaldar a Hezbollah. Hezbollah está actuando contra el Estado Islámico en Siria. Y finalmente París, ¿no? Todo en un lapso de un mes. Entonces sí, creo que el Estado Islámico quiere, a través de ataques contra la población civil, típica táctica terrorista, quiere que la población atemorizada presione a sus gobiernos para que dejen de bombardearlos. Son más de 500 personas que han muerto fuera del territorio de la guerra entre Irak y Siria, donde está el Estado Islámico, que ha matado al Estado Islámico en las últimas semanas, recordaba Cristian Amanpour en CNN. Ahora, algo que dijo el presidente François Hollande es invocó para intensificar una respuesta militar al Tratado de Lisboa. ¿Qué significa el Tratado de Lisboa? ¿Tienen que apoyar el resto de países europeos con esta misma intensidad? Sí, digamos, es una cláusula de ese tratado, o un artículo, el 222 me parece, que establece que si un país de la Unión es atacado por una organización terrorista, los demás, igual que el artículo 5 de la Carta Atlántica de la OTAN, un ataque contra uno es un ataque contra todos y todos tienen la obligación de acudir en ayuda del agredido. Entonces la idea básica es colaboración en materia de inteligencia, pero también de interdicción de los países de la Unión Europea. Descartando mandar tropas al terreno. En todo caso, Estados Unidos lo ha descartado. Y ¿puede funcionar, se puede ganar una guerra sin tropas en el terreno, solo confiando, aunque hayan sido muy efectivos los kurdos o los otros grupos que también están luchando contra el ISIS? Ahora, porque los yazidis que también están luchando. Sí, porque los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos pusieron tropas sobre el terreno en Irak, es que en parte tenemos este desaguisado. Sí. O sea, hay un autor que ha hecho una base de datos, la más completa, sobre terrorismo suicida, y dice, los ataques suicidas se dan en un 95% a nivel mundial en contra de lo que se considera una ocupación militar extranjera ilegal. Entonces, no se puede ganar la guerra sin tropas sobre el terreno, pero estas no tienen que ser tropas francesas o estadounidenses. Deberían ser los propios ciudadanos de Siria e Irak, organizados preferiblemente a través de fuerzas regulares, pero también fuerzas irregulares, los que actúen sobre el terreno contra estas organizaciones. Y la unión en contra del Estado Islámico fue reafirmada también entre Francia y Estados Unidos luego de la visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry al presidente francés François Hollande. Washington hizo así manifiesto su voto de confianza al pueblo francés tras los atentados del